que hemos estado compartiendo, ¿verdad?, acerca del libro de Génesis. Hemos tratado de sintetizar en cada uno de los capítulos del libro de Génesis con la idea de que se puedan ir con un panorama general acerca de este libro. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 22 del libro de Génesis. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Eso quiere decir que hoy vamos a ir poco más de la mitad de los 50 capítulos del libro de Génesis. Y en los primeros 22 capítulos que hemos visto hasta ahora, fíjense que nos hemos paseado primero por todo lo que tiene que ver con la creación en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. La creación. Ahí se nos presenta de pronto Dios creando todo. La Biblia no nos dice, en el Génesis, no nos dice, de dónde salió Dios y todo esto, sino aparece como el creador, el que creó los cielos y la tierra, los animales, todo lo que existe, al hombre, a la mujer, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los primeros capítulos nos vimos con eso, pero también vimos que Dios le había dado al hombre y a la mujer una instrucción, le había dado un mandato, que ellos podían comer cualquier cosa que quisieran. ¿Se acuerdan de esa parte? Pero no podían comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y el Señor había dado la instrucción clara: el día que de él comieren, ciertamente morirán. Ese era el mandato que Dios les había hecho. Pero ¿qué sucedió? El ser humano cayó, el ser humano pecó, y es lo que se llama la caída del ser humano. Pero eso no había sido la voluntad de Dios. Recuérdense que Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, nos había creado parecidos a Él, incluso en su santidad, incluso en haber sido hechos sin pecado. Sin embargo, el ser humano cae, ¿sí? Entonces nos encontramos en los primeros 3 capítulos con esa parte de la historia. Y después vimos que cómo el ser humano fue descendiendo, al punto que dice la palabra del Señor, que el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Por qué? Porque dice que los pensamientos del ser humano eran de continuos solamente el mal. Solamente lo que el ser humano pensaba era lo malo. Y es como si Dios hubiese dicho: oye, yo no los creé con este propósito. Yo creé al ser humano para que viviera en santidad, para que viviera de acuerdo a mi voluntad. Pero llegó un punto en que el ser humano había caído y descendido de tal manera que lo único que pensaba era en hacer lo malo. Y así eran sus actos. Y entonces Dios había determinado destruir a la raza humana y a todos los animales con ellos. Pero Dios ideó un plan a partir de Noé. ¿Se acuerda cuando hablamos de Noé? Que decíamos que Noé había hallado gracia delante del Señor. Había hallado gracia a los ojos del Señor. Y entonces en ese plan, Dios le da la orden a Noé de que construyera un arca. Y ese fue el instrumento que Dios utilizó para preservar la vida de Noé, su familia y los animales que Él instruyó que hicieran, que los llamara al arca de 2 en 2. ¿Se acuerdan esa parte? ¿Y qué pasó? Lo que Dios había dicho que iba a hacer, sucedió. Dios dijo: voy a desaparecer al ser humano de la faz de la tierra, y efectivamente es lo que sucedió con el diluvio. Solo que Dios, en medio de su gracia y de su misericordia, preservó a Noé, su familia y los animales que Él había ordenado en esa arca. Y ahí nos encontramos con 2 elementos importantes: lo que es el juicio y lo que es la gracia. Los dos elementos en una sola historia: el juicio a través del diluvio y la gracia a través del arca, de lo que sucedió con Noé. Ahí nos habíamos quedado hace 2 miércoles atrás o 3 miércoles atrás. Y decíamos que a partir de Noé, y estábamos en la iglesia hablando acerca de nuevos comienzos, y dijimos que con Noé hubo un nuevo comienzo. Incluso la instrucción que Dios le da a Noé era casi la misma que le había dado a Adán: creced y multiplicaos y llenen la tierra. Prácticamente lo mismo. Entonces hay un nuevo comienzo con Noé. Pero ¿qué sucedió? Ya yendo por el capítulo 11, porque los primeros 11 capítulos es la primera parte del libro de Génesis. Ya en el capítulo 11 nos encontramos con la Torre de Babel. ¿Sí? Y en la Torre de Babel, ¿qué pasó?
los seres humanos querían estar en un solo lugar, hacer una torre que creciera hasta llegar al cielo, decían, ¿no? Eso era una idolatría, el ser humano como el centro del universo. Y todos hablaban de un solo idioma. Entonces Dios ideó algo, dijo, vamos a confundirle las lenguas. Y confundió las lenguas en Babel, y a partir de eso los seres humanos se reparten por toda la tierra. Recuerde que al principio Dios había determinado, en la instrucción que le había dado a Adán y a Eva, que llenen la tierra. Por el contrario, en el 11, el ser humano quería quedarse en un solo lugar. A partir de la confusión de lenguas, entonces se van a todas partes del mundo. Y ahí cierra el capítulo 11. El capítulo 11, desde mi punto de vista, cierra como en oscuridad, ¿verdad? Así como, oye, todo parece que no tuviera esperanza. El ser humano había pecado al extremo. Ya se habían confundido las lenguas. Se había esparcido el ser humano por la faz de la tierra, pero no en la gracia de Dios, no para llevar la palabra del Señor o para llevar el conocimiento de Dios, sino simple y llanamente como una, vamos a decirlo así, una multiplicación de culturas. Pero ya cuando entramos en el capítulo 12, a partir del 12 y de ahí hasta el final de Génesis, hasta el 50, nos encontramos ya con la era de los patriarcas. Pero en esta era de los patriarcas, en el capítulo 12, empieza con unas palabras que son las palabras que hemos querido resaltar a partir del capítulo 12, que era la palabra bendición. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 12, los primeros 3 versículos, la palabra bendición se repite varias veces. Porque es como que Dios está diciendo, a partir de ti, Abraham, va a haber bendición. Va a comenzar una era de bendición, una época, un tiempo de bendición para la humanidad. Porque a partir de ti y de tu simiente, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y decíamos que esa bendición que Dios había establecido a partir de Abraham, nos ha llegado a nosotros. Porque nosotros formamos parte de todas las naciones de la tierra. Esa bendición llegó hasta Costa Rica, porque Dios quiso que así sea. Entonces, después nos encontramos con que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Pero había un detalle, ¿verdad? Y ese detalle era que Sara, la esposa de Abraham, o Sarai, como se llamaba antes, no podía tener hijos, era estéril. ¿Sí? Cuando Dios llamó a Abraham para que fuera el padre de multitudes, posteriormente, su esposa no podía tener hijos. Y todos sabemos que cuando una mujer es estéril, que algo como que a partir de ti vamos a tener muchos hijos, es como algo imposible. Y no solamente eso, sino que cuando Dios llamó a Abraham, que tenía 75 años, esperó hasta que él tuviera 100. Y en el caso de Sara, que tenía 65, esperó hasta que ella tuviera 90 años para que ella quedara embarazada. Pero dice que cuando ella quedó embarazada era cuando ya no solamente era estéril, sino que ya ella no tenía el periodo. Es decir, era imposible que su matriz pudiera concebir un bebé. Y de ahí que nosotros decimos que el bebé que se formó ahí, Isaac, fue un acto sobrenatural. Fue un hijo que nace de lo imposible. Dios hizo que de lo imposible naciera Isaac. Y así fue como sucedió con Abraham. Y así fue como sucedió con Sara. Pero ya cuando Isaac crece y tiene aproximadamente entre 12 y 13 años, ahí nos quedamos la vez pasada, el miércoles pasado, Dios le pide un acto de obediencia a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Qué acto de obediencia le pidió? Que le entregara su hijo en sacrificio. El hijo que Dios le había prometido, que le había dicho que le iba a dar y que a través de él iba a bendecir a las naciones, que se iba a multiplicar. Ahora Dios le pide sacrificio, ¿verdad? Y vimos cómo Abraham en obediencia e incluso en silencio, solamente él contestaba casi que en monosílabo lo que su hijo le preguntaba, ¿no? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero?
Él contestaba, Dios proveerá, y así, ¿no? Casi que en monosílabo. 3 días caminando hacia el lugar donde iba a ofrecer a su hijo Isaac. Y terminamos ahí, ¿verdad? Y Abraham tuvo la intención de sacrificar a su hijo ahí en el altar, y sin embargo Dios interviene de manera sobrenatural a través de un ángel y le impide sacrificar a su hijo y le presenta un cordero que él había provisto, y entonces ahí Abraham dice, Dios proveerá. ¿Sí? Y ahí cerramos. Y ahí cerramos en el capítulo 22, donde vemos cómo la historia termina ahí. Ahora, vamos a entrar al capítulo 23. Y en el capítulo 23 nos vamos a encontrar con una historia. Fíjense qué interesante, porque en la palabra del Señor nosotros encontramos muchas historias. Hay historias cortas, hay historias largas, hay historias que ocupan tal vez unos pocos versículos, pero hay historias que ocupan todo un capítulo. Y uno dice, oye, pero ¿por qué tantos versículos para una historia? Debe ser que esa historia debe ser importante, debe ser que esa historia tiene una importancia para Dios, debe ser que a través de esa historia Dios nos quiere decir algo a nosotros. Y por eso inspiró a estos escritores, o a este escritor, en este caso a Moisés, para que pudiera detallar algunas cosas. Entonces, aquí en el capítulo 23 nos vamos a encontrar con esta historia. El entierro de Sara. Todo el capítulo 23, el tema del capítulo 23, de todo el capítulo 23, es el entierro de Sara. Y uno dice, oye, pero tantos versículos. Todo el capítulo 23 tiene 20 versículos. Y todos esos versículos tienen que ver con el entierro de Sara. Porque Sara muere, y Sara era la esposa de Abraham. Pero ¿por qué era tan importante? Fíjense que cuando posteriormente se habla acerca de la muerte de Abraham, en el capítulo 25, ocupa 11 versículos. Los primeros 11 versículos y no ocupa todo el capítulo. Pero el entierro de Sara sí tiene todo un capítulo para contar esta historia. Pero vamos a ver de qué trata esta historia. Y quiero que vean esta imagen, porque esta imagen que ustedes pueden ver aquí, esta pintura pareciera que simula, ¿verdad?, como una cueva. Porque precisamente en una cueva fue donde enterraron a Sara. Así como hay patriarcas en la Biblia, se dice que Sara fue la primera matriarca. ¿Sí? Porque Sara era la esposa de Abraham. Abraham era el patriarca y Sara era matriarca. Ahora fíjense, cuando muere alguien, esa persona que muere, no sé si ustedes han visto o algunos tal vez han tenido alguna experiencia de alguien que haya fallecido en su familia o haya fallecido algún amigo o alguien que ustedes conozcan. Generalmente cuando alguien muere, uno recuerda muchas cosas de esa persona. Pero generalmente uno recuerda las cosas buenas de esa persona. Casi que lo malo que hizo esa persona uno no lo recuerda. O a uno tal vez tiene como cierta pena o cierta vergüenza de hablar de algo malo de esa persona. Si uno trata de resaltar lo positivo y algunos dicen, oye, esta persona como que no hizo nada malo, porque todo lo que uno hace, la referencia que uno hace de esta persona es solamente lo bueno. Ahora, Sara fue una persona que hizo cosas buenas y también hizo cosas malas, como muchos de nosotros. Sara fue una persona que tuvo actos de fe, pero tuvo también actos de incredulidad. Porque Sara fue la que le sugirió a su esposo Abraham, después de esperar de que ella no quedara embarazada porque ella era estéril, que se acostara con la esclava de ella, Agar, para que a través de ella tuviera un hijo. Ella fue quien sugirió eso. Pero Sara también fue aquella que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, cuando ya ella tenía 90 años, ella sonrió, ¿verdad? Fue la que dijo, oye, yo a esta edad y ya habiendo pasado ese tiempo del periodo de las mujeres, ¿yo podré tener hijos a esta edad?
¿no? Ella se ríe. Sara fue la mujer que estuvo al lado de Abraham en todo tiempo. Pero Sara también fue una mujer que sufrió. ¿Y por qué digo que fue una mujer que sufrió? Porque fíjense en la siguiente lámina, en Génesis 23:1, en Nueva Traducción Viviente, que es la versión que usamos nosotros normalmente, aquí dice, a la edad de 127 años, eso es todo lo que dice. NTV dice, a la edad de 127 años. Pero mire lo que dice en Reina Valera y en otras versiones de la Biblia, en Nueva Versión Internacional también lo dice de esta manera. Comienza con la palabra fue. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante el que empezara con fue la vida de Sara 127 años? Porque normalmente en la Biblia, cuando hace referencia a la vida de alguien, por ejemplo, si dice de Abraham, en la siguiente lámina, por ejemplo, dice, Abraham vivió 175 años. Abraham vivió. No dice, fue Abraham, sino dice, Abraham vivió tanto. Pero cuando habla de Sara, dice, fue la vida de Sara 127 años. A diferencia de Abraham y de otros, donde dice, vivió tantos años, cuando hace referencia a fue la vida de Sara, en primer lugar, está haciendo referencia a que más allá de que Sara murió a los 127 años, porque uno puede haber dicho, oye, ella murió a los 127. No es lo mismo decir, alguien murió a tal edad, a decir que alguien vivió tantos años, ¿verdad? Hay una diferencia. Si yo llegara a morir, si Dios me da vida y llego a vivir 100 años, no es lo mismo decir, oye, Guillermo murió a los 100 años, a decir, Guillermo vivió 100 años. Es diferente. Porque uno hace referencia a cuando murió y otro hace referencia a la vida que tuvo. Entonces, fue la vida de Sara, tiene ese primer sentido. Pero el otro sentido que tiene también es que ese fue la vida de Sara, también hace referencia a que Sara sufrió. Porque cuando dice fue la vida de Sara, hace referencia a eso, pero la pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué dice que en la vida de Sara hubo sufrimiento? No fue cuando nació Isaac, tampoco fue cuando Agar quedó embarazada y tuvo una diferencia con ella, y por supuesto ella se molestó y comenzó a increpar a Agar porque Agar se burlaba de ella, pero no se refiere a ese momento. Si no, ustedes recuerdan ese momento que dijimos aquí, que el pastor May lo dijo la semana pasada cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Ahí Isaac tenía aproximadamente entre 13 y 14 años. Ya en este momento, Isaac tenía 37 años. O sea, ya habían pasado como más de 20 años. Sin embargo, pareciera, por cómo empieza este capítulo, que fue la vida de Sara, 127 años, que ese acontecimiento, cuando Abraham puso a su hijo para sacrificarlo, es decir, que estuvo dispuesto a matarlo, imagínense en la mente de una madre, ¿ibas a matar a mi hijo? Es decir, si Dios no interviene, mi hijo iba a morir. El único hijo que yo pude tener. Es decir, imagínense todo lo que pasó por la mente de Sara. Y lo que pareciera, según lo que dicen algunos expertos en este tema, pareciera que eso había quedado en Sara. Eso había quedado en ella. Y por eso que en este capítulo dice, fue la vida de Sara 127 años. Y pareciera que los últimos años fueron también de sufrimiento a partir de lo que iba a suceder con su hijo Isaac. Abraham, por el contrario, vivió, más adelante lo vamos a ver, 175 años. E Isaac tenía 37 años en ese momento. Ahora, cuando Sara muere, Abraham hace algo. Porque fíjense, si Sara muere y era la esposa de Abraham y él tenía padres y tenía hermanos, lo que normalmente sucedía era que cuando alguien moría, esa persona habría que enterrarla en el lugar de los ancestros. Acuérdense que Abraham venía de Ur de los Caldeos,
Después habían llegado hasta un lugar que se llamaba Harán y su familia vivía en esa zona de Mesopotamia, más o menos como a 700, 750 kilómetros de donde Abraham estaba en ese momento. Pero a la vez el lugar de los ancestros, ¿se acuerdan cuando hablamos la semana pasada del cambio de nombres? El que salió de Ur de los Caldeos se llamaba Abraham, Padre Excelso. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ahora se llamaba Padre de Multitudes. Y ese Padre de Multitudes hace referencia al futuro. ¿Se acuerda que hicimos referencia a esto? Que hicimos hincapié ahí. Está hablando del futuro. Tú vas a ser padre de multitudes a partir de lo que Dios le había prometido en Génesis 12. A partir de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el entierro de Sara? Porque cuando Abraham ve que su esposa había muerto y la lloró, y sufrió por ella, por supuesto, y hizo luto por ella, el punto es, ¿y ahora a dónde se va a enterrar a Sara? ¿Se entierra donde los ancestros o se entierra en Canaán? Porque el lugar donde la iba a enterrar era significativo. ¿Por qué? Porque si la enterraba donde sus ancestros era ir al pasado. Ah, si mi esposa la voy a enterrar allá, yo también voy a enterrarme allá. Pero Dios lo había sacado del pasado. Es decir, él no podía retroceder. Enterrar a su esposa con sus ancestros era retroceder. Pero él ahora estaba en el presente apuntando hacia el futuro. Dios le había dado una promesa y él, el padre de la fe, estaba creyendo en esa promesa. Nosotros hablamos también de que cuando hablamos de fe, hablamos de aspectos concretos, ¿se acuerdan? Hablamos de cuando Dios ayudó a Abraham a vencer en la batalla. Y decíamos que ese era un elemento que tenía que ver con la fe de Abraham, la relación que había entre la batalla física y la fe. Y en este caso particular, Abraham también estaba dando un paso de fe, porque no era simplemente enterrar a su esposa, sino era enterrar a su esposa en Canaán. Era enterrar en su esposa pensando en lo que iban a venir después. Porque en ese mismo lugar donde él iba a enterrar a su esposa, no solamente enterró a Sara, ahí también lo enterraron a él. Ahí también lo enterraron a Isaac. Ahí también enterraron a Jacob. Encontrar un lugar donde enterrar a su esposa significaba quedarse en ese lugar. Enterrar a su esposa Sara en ese lugar significaba empezar a cumplir la promesa que Dios le había dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y yo te daré a ti una tierra. Pero él no tenía nada. Él tenía, por supuesto, posesiones. Pero él no tenía dónde enterrar a la esposa. Él tuvo que comprar el lugar donde él iba a enterrar a su esposa. Entonces, fíjense qué interesante. Dios le había prometido un lugar, que era ahí donde él estaba. La tierra prometida, Canaán, era el lugar que Dios le había prometido a Abraham. Pero el lugar donde su esposa iba a morir, él tuvo que comprarlo. Él tuvo que comprar. La primera posesión que tuvo Abraham, la tuvo que comprar. No era simplemente llegar a ese lugar. Porque entre las cosas que dice Abraham cuando él estaba comprando la tumba donde iba a enterrar a su esposa, él dice que él era un extranjero en ese lugar. ¿Sí? ¿Van conmigo? Es decir, hay una promesa que Dios le había hecho a él. Él está en ese lugar. Él dice, este lugar todavía no es mío, pero él por fe está creyendo que ese lugar Dios se lo iba a dar. Yo soy extranjero aquí, para enterrar a mi esposa necesito comprar un lugar para que a partir de ese momento se vaya cumpliendo lo que Dios me había prometido. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Lo que Abraham estaba diciendo con esto es, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y eso es muy parecido a lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas y tomamos la decisión de seguir al Señor,
lo que debe seguir en nuestra mente es: no hay vuelta atrás. Es decir, mirar al pasado, Abraham nos enseña que mirar al pasado es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era mirar al futuro. ¿Sí? El Señor Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Le dijo a sus discípulos. Es decir, el Señor estaba apuntando al futuro. Le estaba diciendo: ustedes tienen un lugar que yo les voy a preparar. El Señor siempre va a apuntar no al pasado, sino el Señor va a apuntar siempre al futuro. ¿Ok? Incluso cuando el Señor les recordaba a su pueblo y les decía que recordaran de dónde Él los sacó, ¿se acuerdan? Cuando el Señor les decía a ellos: recuerden de dónde los saqué cuando estaban en Egipto. Cuando ellos iban al pasado, no era para anclarse en el pasado, sino para que tomar del pasado para vivir su presente. Cuando nosotros recordamos de dónde el Señor nos sacó, no es para anclarnos ahí, sino para recordarnos en nuestro presente que Dios estuvo presente, pero que Dios quiere que caminemos hacia el futuro. Amén. Y eso es lo que Abraham nos quiere enseñar a través de comprar una tumba. Importancia del lugar donde se enterraban a los muertos, la tierra natal. Al enterrar a Sara en Canaán, Abraham rompió con sus ancestros. ¿Qué? Él rompió. Yo no voy a morir allá. Mi descendencia no va a morir allá. Nos quedamos aquí. No hay regreso, lo cual significa esperanza. No mira al pasado, sino mira hacia adelante. Aludo al futuro como su nombre. Vamos al pasaje en Hebreos 11, 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Quiero resaltar lo que dice aquí: aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Abraham no recibió todo lo que Dios le prometió, porque le dice: a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haré de ti una gran nación. Pero Abraham no vio ni la gran nación, ni todas las familias bendecidas. Pero él inició ese proceso. Por eso él dice aquí: aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Sin embargo, él se movió como viendo al invisible, por eso lo dice Pablo. Él se movió viendo lo que todavía no existía. Apenas le había nacido un hijo de la promesa. Y ahora su esposa estaba muriendo, pero sus actos eran actos de fe, mirando a lo que todavía no había sucedido y que posteriormente iba a suceder. En Mateo 22, el Señor Jesús dice: ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Dios es un Dios de vivos. Entonces, cuando hace referencia a Abraham, Isaac, de Jacob, no está haciendo referencia a la muerte, está haciendo referencia a la vida. Reflexión entonces, ante este capítulo 23. En la siguiente lámina, por favor. Las promesas de Dios no terminan con la vida. No terminan con la vida, sino que continúan. Sara murió, después más adelante Abraham va a morir, pero la historia continúa. Porque Dios nos trasciende a nosotros. Dios nos trasciende a cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que nosotros, aunque nuestra vida va a trascender, por supuesto, pero más allá de esta tierra, nuestra vida aquí en la tierra es limitada. Pero Dios no. Y Dios trasciende. Y eso va a continuar de generación en generación hasta que Él venga, ¿verdad? Dios hará mucho más después de nosotros. Sara murió, Abraham murió, pero la promesa del Señor continuó. Ellos hicieron la parte que a ellos les tocaba hacer. Y uno lo que tiene que preguntarse es: ¿cuál es la parte que a mí me toca hacer en este tiempo y en estos años que Dios me da y que me da aquí en la tierra?
¿Cuál es la parte mía? Porque Dios me trasciende. Y la historia Dios la sigue escribiendo. Fíjense que estamos hablando de Abraham, estamos hablando aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Al presente son como 4000 años, más o menos. Y esa historia que Dios empezó allá, continúa escribiéndose. Trascendió a Abraham, trascendió a Sara y nos va a trascender a nosotros. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el papel que me toca jugar a mí en esto? Abraham hizo su parte, Sara hizo su parte, pero la historia continúa. Que nuestra vida sea un legado para los que vienen. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar a los que vienen cuando ya no estemos? Los creyentes de hoy tenemos una esperanza que va más allá de esta vida. Tenemos una esperanza que trasciende la vida presente. Entonces, como vivimos en esa esperanza, no vivimos según el presente solamente, sino según esa esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, el capítulo 23, que nos narra acerca de la muerte y la sepultura de Sara, tiene muchas implicaciones. Ustedes deben haber leído ya, ¿verdad? El capítulo 23. Habíamos dicho la semana pasada leer el 23 al 26. Cuando llegué temprano, una hermana me dice, yo ya voy por el 35. Yo le digo, bueno, ya está más adelantada. Ya le falta poco para terminar, porque llegamos hasta el 50. Entonces la idea es que en casa, vayamos leyendo, ¿verdad? Vayamos leyendo, por ejemplo, ahora vamos a ir hasta el capítulo 26, después la próxima semana del 27 al 31, y que en casa vayan leyendo los capítulos que siguen. Porque aquí no vamos a ir, como explicamos el primer día, verso a verso, sino vamos a ser un poquito más panorámicos. Entonces ahora vamos a pasar la página y vamos a ir, antes de ir al tiempo de receso, vamos a ir al capítulo 24 de Génesis. Y aquí hay otra historia interesante, porque todo el capítulo 24 también es una sola historia. Y el capítulo 24 tiene que ver con esta historia. Una esposa para Isaac. No para Isaac mi hijo, yo tengo un hijo que se llama Isaac, ¿verdad? Pero esta es una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Así como le decía hace un momento, ¿por qué será que Dios inspiró a Moisés a que escribiera toda? Y este capítulo, a diferencia del 23, que tiene 20 versículos, este tiene 67 versículos. Es decir, es 3 veces más que el capítulo anterior. Y solamente hablando de una esposa para Isaac. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante con quién se iba a casar Isaac? Para Abraham era sumamente importante. Acuérdense que estamos hablando del padre de la fe, del hombre que quería mantenerse fiel a lo que Dios le había prometido a él. Y la centralidad, y aquí es donde quiero resaltar esto, la centralidad del libro de Génesis, la centralidad de este capítulo y la centralidad de toda la escritura es Dios. Y es la acción de Dios en la historia bíblica. Nosotros podemos ver muchas historias, por ejemplo, estamos viendo la serie de Jonás, ¿verdad? Pero la centralidad, por ejemplo, en la historia de Jonás no es Jonás, es Dios. Es Dios, cómo actúa Dios a través de Jonás. Igualmente aquí, cuando hablamos de Abraham, la centralidad no es Abraham, sino cómo Abraham se fue manteniendo fiel a qué, a hacer la voluntad de Dios, pero era Dios quien estaba en el asunto. Pero aquí cuando vemos a Isaac, a la búsqueda de la esposa de Isaac, vamos a ver, y si ya lo leíste, te pudiste haber dado cuenta, cómo Dios estuvo muy presente en esta historia. Cómo Dios de manera sobrenatural y soberana se movió para que Isaac consiguiera esposa. Pero el asunto es que una esposa para Isaac, que Isaac encontrara esposa. ¿Saben qué? Lo interesante de esta historia es que Isaac no hizo absolutamente nada para conseguir esa esposa. Porque el que tiene menos protagonismo en la historia es Isaac. Porque Isaac aparece, es al final del capítulo 24, esperando.
Pero en la historia, quien tiene el protagonismo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que estaba interesado en que Isaac encontrara esposa. Pero no solamente en que encontrara esposa, sino que encontrara la esposa adecuada. Porque no era cualquier esposa. Porque ¿saben cuál era la situación? Que Abraham estaba en un lugar, en Canaán, donde las mujeres de ese lugar eran paganas. Las mujeres de ese lugar no creían en el mismo Dios que Abraham creía. Las mujeres de ese lugar y sus familias creían en dioses paganos. Y lo que Abraham no quería era que su hijo Isaac se casara con la hija de un pagano. ¿Vamos bien ahí? Y por eso a él le interesaba que su hijo encontrara una esposa, pero que esa esposa que él encontrara sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí, en la siguiente lámina, aquí podemos ver una imagen que forma parte de esta historia. Y yo les voy a leer aquí, a partir del versículo 1 del capítulo 24, donde dice lo siguiente: Abraham ya era un hombre muy anciano. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor lo había bendecido en todo. Es decir, Abraham ya había prosperado, tenía muchas riquezas. Y dice que cierto día Abraham dijo a su siervo más antiguo, que se llamaba Eliezer, aunque aquí no lo dice, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Ya él estaba anciano y él estaba diciendo a su siervo: no permitas que mi hijo se case con cualquier mujer. En cambio, vuelve a mi tierra natal, a sus ancestros. 750 kilómetros aproximadamente desde el lugar donde estaba hasta donde tenía que ir. Dice, se me perdió. La tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó: ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? Es decir, si no encuentra y si nadie quiere venir, entonces voy con Isaac para allá. Y fíjense la respuesta de Abraham en el versículo 6. No, aquí en la Biblia está con signo de admiración y con mayúscula. No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque aquí no estamos hablando ya de las mujeres cananeas. Aquí estamos hablando de sus parientes. Y le dice a su siervo que vaya a buscar esposa entre sus parientes. Cuando él le dice, si no quieren venir, llevo a Isaac, él le dice, no. ¿Por qué Abraham dice no? Porque él ya salió de ahí. Porque él ya dejó su tierra, su parentela, su familia. Él ya rompió eso. Él quería que buscara entre sus parientes a la esposa de su hijo, pero no que su hijo se fuera para allá. Porque ¿saben cuál era el peligro de eso? El peligro de eso era que Isaac se quedara allá. Si Isaac va a buscar a su esposa en Mesopotamia, lo más probable es que Isaac se quede allá. ¿Y qué iba a pasar con la promesa? ¿Se dan cuenta? Es decir, Abraham era alguien que estaba en conexión con Dios. Y para él lo más importante era que la promesa de Dios se cumpliera. Y ningún elemento era aislado. Buscar esposa para Isaac tenía sus detalles. Porque no era simplemente una esposa. Era buscar una esposa entre sus parientes, pero era buscar a la esposa para que ella viniera aquí. No era para que su hijo fuera allá. Entonces, en el versículo 7 dice, pues el Señor Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal,
prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Esa es la razón. Porque Dios nos dio esta tierra a mí y a mis descendientes. Por eso mi hijo no puede ir allá. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Lo que Abraham le está diciendo a Eliezer es, eso va a ser un acontecimiento sobrenatural. Dios te va a ayudar a ti, porque va a enviar un ángel, para que tú puedas encontrar la esposa de mi hijo. No es simplemente que eres tú solo, Eliezer, sino que Dios va a ir contigo. Cuando estamos hablando de un hombre y de una mujer de Dios, en este caso, de un hombre de Dios, con quien se va a casar es de suma importancia. Escoger esposo o escoger esposa no es cualquier cosa. Uno tiene que asegurarse de que con quien uno se va a casar, sea hombre o sea mujer, sea uno el hombre o sea uno la mujer, sea alguien de Dios. Sea alguien de acuerdo a la voluntad de Dios. Sea alguien que Dios por anticipado escogió para ti. Porque en el caso específico de Isaac, la instrucción que Abraham está dando es, el ángel del Señor te va a guiar. Y él te va a mostrar quién es la esposa para mi hijo. Porque no es cualquier escogencia. Estamos hablando del hijo de Abraham. Y él sabía que entre las cananeas no estaba la esposa. Pueden haber mujeres muy hermosas en Canaán. Pueden haber mujeres con muchos talentos en Canaán, pero ninguna era. De lo que estaba seguro Abraham es que ninguna era. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses. Porque tenían una creencia diferente a la que ellos tenían. Él tenía que asegurarse de que la mujer que iba a ser esposa de su hijo sea de la misma línea, creyera lo mismo, tuviera la misma fe. Cuando yo me iba a casar o antes de casarme para escoger esposa, yo tuve que orar. Porque al principio yo tuve algunas dudas, pero las dudas que yo tenía era conmigo mismo. No era con quien iba a ser mi esposa, era conmigo mismo. Yo no me sentía capaz de casarme. Bueno, algunas cosas ahí que yo pensaba que yo no tenía los atributos para poder ser un buen esposo. Pero cuando yo me metí en oración, Dios me mostró que aquella que Él había escogido para mí era de quien yo me había hecho novio. Y me hizo recordar algo, que en el momento cuando quien fue mi esposa después me dijo sí, en ese momento, yo en lugar de saltar contento, yo tuve una experiencia sobrenatural. Y esa experiencia sobrenatural fue que Dios comenzó a poner un cántico de alabanza en mi boca. ¿Eso pasó ahí? Yo no sabía por qué. Pero cuando yo tuve dudas, el Señor me recordó eso. Porque el Señor lo que me estaba recordando es que aquella que te dijo sí, es la esposa que yo tengo para ti. Es importante que uno pueda asegurarse de que el esposo o la esposa, sobre todo en aquellos que todavía no se han casado, porque no estoy hablando a los que ya se casaron, ¿verdad? Porque el que ya se casó dice, es que no era la de Dios. No se trata de eso. Es asegurarse de que la persona con quien uno se va a casar realmente es de Dios. Y si ya te casaste, para poner ahí un grado de esperanza, ¿verdad? Y tal vez estás mirando a tu esposo o tu esposa y piensas, oye, como que no era de Dios. Dios puede revertir eso. Y Dios puede hacer que lo que no era de Dios se convirtiera en alguien de Dios. Porque tal vez se casaron cuando no conocían al Señor, ¿verdad? Tal vez se casaron de esa manera. Pero Dios, ¿qué? Es un Dios que redime. Es un Dios que transforma. Entonces, fíjense, Eliezer hace una oración para escoger, ya estamos con la hora, para ir al receso. Eliezer hace una oración, y en la oración que él hace es la siguiente, por eso puse el cuadro
perdón, el cuadro que estaba aquí atrás. Porque él ora pidiéndole al Señor que cuando él fuera al pozo a pedir agua, él iba con unos camellos, la mujer que se acercara y le diera agua a él, pero también le diera agua a sus camellos, esa es la mujer que tú escogiste para mi amo, dice él, ¿no? Entonces aquí en el cuadro nosotros podemos ver eso. Hay muchas mujeres que salen. En la Biblia tenemos varias historias de mujeres que salen al pozo, ¿verdad? La viuda de Sarepta de Sidón, cuando Elías sale, ¿verdad? A Sarepta de Sidón, la mujer que sale ahí al campo, ¿verdad? O cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Es decir, las mujeres eran las que salían a buscar el agua, a buscar la leña. Ese era más o menos el trabajo. El asunto es que, en este caso, Rebeca sale a buscar agua como cualquier día normal de ella. Pero ese día cambió su vida para siempre. ¿Por qué? Porque ese día, cuando ella le da el agua a Eliezer, ella muy amablemente le dice, pero tus camellos también tienen sed, voy a darle agua a ellos. ¿Qué es lo que hizo Rebeca? Rebeca hizo algo increíble para mí, porque ella fue más de lo que normalmente se hace, sino que ella hizo un trabajo de excelencia. ¿Por qué digo que hizo un trabajo de excelencia? Porque hizo más allá de lo que normalmente haría cualquier persona. Bueno, él tiene sed, le voy a dar agua, pero ella también pensó en los camellos. Ella fue más allá de lo que le tocaba hacer. Eso es como cuando uno sirve al Señor, ¿verdad? No es servir solamente con lo que me toca, sino ir más allá. No es solamente leer la Biblia, sino profundizar en ella. No es, me explico, es decir, ella mostró con lo que ella había hecho que era una mujer diferente. Que era una mujer como se le había imaginado Eliezer para su amo y para Isaac. Él se había imaginado tal vez una mujer diligente, una mujer que iba más allá de lo normal. Y él dijo, si esa mujer hace eso, ese es un indicativo para mí de que esa es la mujer que tú escogiste para mi amo Isaac. En la siguiente lámina podemos ver que en Génesis 24:12 dice lo siguiente. Esto es parte de la oración del siervo. Él dice, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres, y resalté estas palabras, amor inagotable a mi amo Abraham. Que muestres amor inagotable. Amor inagotable también está en 24:27. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, dijo. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Es decir, que algo que Eliezer, el criado, estaba reconociendo, que es el amor inagotable, el amor fiel del Señor, el que lo estuvo guiando a él. Pero esta expresión, amor inagotable, es la idea clave del pasaje, de este capítulo 24. En la siguiente lámina podemos ver que dice, la idea clave del pasaje está en esta palabra, que en hebreo es esed, que significa amor leal, lealtad al pacto o amor inagotable, tanto desde la perspectiva de Dios como del hombre. Es decir, lo que está diciendo es, Dios tiene un amor que es inagotable. Dios tiene un amor que es leal. Y como el amor de Dios hacia Abraham es un amor leal, inagotable, en razón de eso o a causa de eso, iba a guiar a Eliezer en la escogencia de la esposa. Pero este amor inagotable o esta expresión Hesed tiene también otro sentido, y el sentido es que Abraham también tenía un amor inagotable y leal y fiel a Dios. Porque de lo que se trata no es solamente de que es Dios, por supuesto. El amor de Dios es un amor que nosotros no podemos comparar con nada y con nadie, ¿verdad? Es un amor que trasciende cualquier tipo de amor. Pensemos en algún momento en el mayor amor que alguien pueda tener por alguien. Bueno, el amor de Dios trasciende ese amor. Dice la palabra
que su amor fue tan grande que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así fue el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es un amor que trasciende, que va más allá de cualquier amor. Es un amor leal, es un amor inagotable. Pero Dios también espera, no de esa misma manera ni en esa misma magnitud, algo de nosotros hacia Él. Así como Dios tenía un amor leal hacia Abraham, Él esperaba que el amor de Abraham hacia Él también fuera leal. Y lo que está diciendo Eliezer con esta expresión, lo está diciendo porque Eliezer era el criado que estuvo con Abraham desde hace muchos años. Es decir, él conocía a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba un poco molesto? Porque pasaba el tiempo y su esposa no quedaba embarazada. Y él ora y le dice a Dios, estando ahí en una carpa, le dice, ¿de qué me vale a mí esto y esto? ¿De qué me vale a mí ser bendecido? ¿De qué me vale a mí si yo no tengo hijos? Y quien me va a heredar es este Damaseno, Eliezer. ¿Se acuerdan esa parte? Es decir, todavía no había nacido Isaac cuando Abraham oró de esa manera. Eliezer conocía a Abraham casi que de los primeros años de Abraham. Y había visto cómo Abraham había caminado en un amor fiel, leal a Dios. Pero Abraham también había dado a conocer a Eliezer cómo era Dios. Y por eso que Eliezer ahora se había convertido en un hombre que oraba, en un hombre que tenía una relación con Dios. Porque había conocido al Dios de Abraham. Había conocido que el Dios de Abraham era un Dios fiel, un Dios leal, un Dios que tenía un amor inagotable y que su amo Abraham lo reflejaba de alguna manera. Porque nosotros de alguna manera, aunque no de la misma manera, pero de alguna manera reflejamos el amor de Dios. El amor de Dios, como les digo, no se puede comparar con nada. Pero cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, después añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios espera también de nosotros que nosotros tengamos un amor hacia los demás. Pero Dios también espera que nosotros tengamos un amor inagotable, leal y fiel hacia Él. ¿Amén? Y eso era lo que Eliezer veía en Abraham. Y por eso que él decía, Dios inagotable, de un amor inagotable. El Dios del amor inagotable, el Dios Gesed, me ha guiado para buscar esposa para Isaac. El Dios Gesed, el Dios de Abraham, me ha guiado para buscar a Rebeca. Hay algunos detalles que podemos ver después acerca de la comisión que Dios le había dado a Eliezer, pero me gustaría ir a la lámina donde dice Dios une las piezas. Porque Dios fue la causa única de todos estos acontecimientos históricos. Es decir, toda esta historia que nosotros podemos ver de la escogencia de Rebeca como esposa de Isaac, es Dios quien une las piezas. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Abraham, hace la encomienda. Pero fíjense, una de las cosas que podía haber sucedido es, primero, que aunque Eliezer oró de que la mujer que saliera y le diera agua a él y a sus camellos sea la esposa, puede ser que ninguna mujer saliera, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando él se da cuenta de que ella posiblemente sea la esposa, ella lo invita a alojarse en su casa. Ahí conoce a su hermano Labán, ahí conoce también un poco más a Rebeca, y después, cuando ellos se dan cuenta de que Dios estaba en el asunto, ellos le dicen a Eliezer que la dejen 10 días más y después la iban a enviar. Y él dijo, no voy a esperar 10 días más porque yo tengo que regresar con la esposa de Isaac. Entonces, fíjense, los acontecimientos, podía haber sucedido que Rebeca no hubiese querido ir, que el hermano de ella, Labán, quien era el jefe de casa, podía haber dicho que no, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos los detalles de la historia, si no lo has leído, te invito a que puedas leer el capítulo 24, los detalles, nos podemos dar cuenta que habían muchos acontecimientos
que podían haber echado por la borda la escogencia de la esposa de Isaac. Y por eso decimos que Dios es quien une las piezas. Es Dios quien las une. Porque si Dios no hubiese estado presente, si Dios no hubiese estado detrás, o como hemos puesto aquí, tras bambalinas, Dios permaneció deliberadamente tras bambalinas, dirigiendo los acontecimientos, eso no hubiese sucedido. Eliezer podía haberse equivocado. Rebeca podría no haber sido la mujer. Ella podría no haber querido ir. Podrían haber ocurrido muchas cosas. Acuérdense que estamos hablando de una distancia de 750 kilómetros. Estamos hablando de una nación a otra nación. Ellos podrían haber dicho, ¿y quién es este criado? ¿Y por qué voy a dejar a ir a Rebeca con este hombre? Sin embargo, como Dios estaba tras bambalinas, todas las piezas calzaron. ¿No te ha pasado a ti? Que a veces ha sucedido que tú dices, o yo no sé cómo pasó esto, o yo no sé cómo las piezas calzaron, yo no sé cómo, porque si yo hubiese hecho esto, tal vez nada hubiese ocurrido de esta manera. Allí es donde uno puede ver la providencia o la acción providencial de Dios. Esa provisión que de pronto llegó y cuando menos esperabas, esa respuesta que te dieron y que tal vez no esperabas, ese trabajo que tal vez salió cuando menos te esperabas o cuando no lo buscaste, ese dinero que llegó, ese familiar que fue sanado. Es decir, muchas situaciones o circunstancias en nuestras vidas que si lo pensamos de manera natural no encajan. Donde tú puedes decir, Dios estuvo detrás, Dios estuvo tras bambalinas, Dios fue quien armó las piezas. Pero lo que nos habla esto también es el tipo de Dios que tenemos. Es decir, el Dios en el que tú y yo creemos no es un Dios ausente. No es un Dios que se queda de brazos cruzados, sino que es un Dios que actúa. Es un Dios que trasciende, pero que es un Dios que también interviene en la historia. Todos los acontecimientos que nosotros vemos en la historia bíblica son acontecimientos donde Dios armó las piezas, donde Dios vio el rompecabezas y comenzó a armar cada pieza. Y los seres humanos como Abraham, como Eliezer, como Isaac, forman parte de esas piezas que Dios va armando. De la misma manera somos nosotros. Nosotros no somos los protagonistas de la historia. Dios es el protagonista y siempre será el protagonista de la historia. Nosotros somos piezas de ese rompecabezas que Dios está armando. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros nunca llegaremos a ser como Él. La historia forma parte del plan de Dios de bendecir a la humanidad. Esta historia, Eliezer, el criado, como ya dije, pudo haber fallado, pero también hubo una responsabilidad humana. En la otra lámina podemos ver eso. Eliezer cumplió con su encargo fielmente. Es decir, Dios trabajó armando las piezas, pero los seres humanos como Eliezer cumplieron con su papel, su responsabilidad humana. Porque aunque nosotros formamos parte del rompecabezas de Dios, nosotros también tenemos un papel que cumplir. Y Eliezer cumplió con su encomienda. Porque Eliezer podía haberse quedado, ¿sí? Pero como Eliezer era un siervo, él no tenía opciones. ¿Ok? Ahora, la realidad es que nosotros tampoco tenemos opciones. Porque nosotros también somos siervos de Dios. Y a los siervos de Dios, lo que nos toca es obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la instrucción. Dios es quien dice, anda y ve por aquí, búscame la esposa para mi hijo. El ángel del Señor te va a guiar. Fíjense, lo interesante es que Abraham ni siquiera le dijo a Eliezer qué característica debía tener esa mujer. Que sea bonita, que tenga tales y cuales cualidades. No. Confió en que Dios iba a guiar a Eliezer. Porque Abraham no estaba confiando ni siquiera en lo que él pudiera pensar,
sino que él estaba confiando en la acción poderosa y soberana de Dios en el asunto. Pero había una responsabilidad humana. Confió en Dios completamente buscando su dirección en oración. Él se detiene y ora y le pide al Señor que le guíe en esa escogencia. Adoró a Dios aún antes de terminar su encargo, por anticipado. Dio gracias al Señor. La elección de la esposa de Isaac fue obra de Dios. La señal la confirmó. Labán la reconoció. Rebeca la aceptó. Aquellos que hacen la voluntad de Dios en oración y obediencia son guiados por el Señor. Proverbios 3, del 5 al 6, dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor. Abraham no dependió de su propio entendimiento. Él no tenía un perfil. Él confió en la acción de Dios. Él confió en que Dios iba a guiar. ¿Sí? Puede ser que no todas las condiciones estén dadas, incluso para escoger esposa o para casarse, como fue mi caso. El asunto no es si están dadas las condiciones. El asunto es asegurarse de que es la voluntad de Dios. Eliezer estaba claro de que esa era la voluntad de Dios. Y cuando él ya está regresando, porque Rebeca regresa con él en su camello, todo ese recorrido por el desierto hasta llegar al Negev, donde estaba Isaac, dice la palabra que Isaac estaba meditando. Es decir, por eso les digo que Isaac aparece al final del capítulo. Isaac no fue el que fue a buscar a su esposa, porque Abraham no se lo permitió. Pero él sí se quedó meditando y dice que cuando vio a la distancia que venía el camello, o los camellos y los hombres y la mujer llamada Rebeca, dice la palabra que él se paró y ella se bajó del camello. Y cuando se baja del camello le dice a Eliezer: ¿y él quién es? Y él le dice: ese es mi amo. Y entonces hubo el encuentro entre ellos y él hizo a Rebeca su esposa. La palabra no da más detalles. No dice si Isaac preguntó, si Isaac dijo quién era ella. Ya él estaba seguro que esa era su esposa, porque Dios estaba en el asunto. Él se aseguró de que así fuera. Se aseguró Isaac, se aseguró Abraham, se aseguró Eliezer, pero también se aseguró Rebeca. Y aquí quiero terminar esta parte, porque Rebeca va a encontrarse con su esposo porque ella estaba segura de que esa era la voluntad de Dios. Porque ella había visto los acontecimientos, lo que Eliezer contó, lo que Eliezer indicó, quién era Abraham, lo que sucedió, y ella se convenció de que la voluntad de Dios era ir a encontrarse con su esposo. ¿Cuán importante es esto? Porque aquí en la palabra del Señor nosotros tenemos principios y valores para la vida, principios y valores espirituales que nos pueden acompañar en las diferentes facetas de nuestra vida. ¿Qué nos parece esta historia? ¿Nos gusta? ¿Sí? ¿Nos parece interesante? La palabra del Señor está llena de riquezas, está llena de historias, está llena de acontecimientos, pero que todos guardan una línea conductual. Es Dios guiando todo ese proceso y toda esa historia. Pero ahora vamos a ir al siguiente capítulo, el capítulo 25. Y en el capítulo 25 nos vamos a encontrar con la muerte de Abraham. El patriarca, el hombre de Dios, el hombre a quien Dios había escogido, ¿verdad? Porque en el capítulo 12, Dios escoge a Abraham, ¿verdad? Le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era Abraham, el hombre de Dios, el padre de la fe.
Pero al padre de la fe le llegó su turno, le llegó el turno ya de irse a la presencia del Señor y muere en el capítulo 25. Abraham volvió a casarse con Sétura, quien le dio 6 hijos. Comienza el capítulo hablando acerca de esto. Porque después que muere Sara, él se vuelve a casar. ¿Okay? Yo cuando conocía ya esta historia, pero cuando leo esta parte, digo, bueno, Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Luego pasaron 37 años y muere Sara. Es decir, él tenía 137 cuando muere Sara. Pero ahora dice que a los 175 él muere. Es decir, ¿habían pasado cuántos años? 38 años. Es decir, en ese periodo de soltería, vamos a decir, no de soltería, sino que queda sin Sara, de viudez, él se casa con Sétura. Y dice la palabra que tuvo 6 hijos. Yo me pregunto si realmente Abraham era viejo. Porque acuérdense que antes vivía muchos años. De hecho, él murió a los 175 años. Es decir, él todavía tenía más de 30 años con capacidad para poder tener hijos. Entonces Abraham no era quien tenía el problema, ¿verdad? Era Sara. Solamente Sara era quien era estéril. Él llegó a tener 6 hijos con Sétura. Abraham vivió 175 años, pero me gusta esta parte en la palabra que dice que él murió en buena vejez. Pero fíjense qué interesante, porque dice que él murió en buena vejez. Eso quiere decir que murió bien, que murió feliz. Yo a veces oro y digo, oye Señor, que cuando yo me vaya, a la edad que tú me vayas a llevar, yo quiero morir en buena vejez. Uno no sabe cómo va a morir, ¿verdad? Pero que ojalá cuando el Señor nos lleve, podamos decir, oye, yo viví bien mi vida. Y me estoy yendo con el Señor y me voy bien. No tengo deuda con nadie. ¿Sí? Estaba hablando con un familiar, para no decir quién, porque tal vez escuchen la grabación después. Y yo le decía a este familiar, ten en cuenta que hay asuntos que tienes que resolver. Y no te vayas a la presencia del Señor sin haber resuelto. Es mejor ir en paz. ¿Sí? Es decir, si hay algún asunto que no se ha resuelto aún, es mejor arreglarlo. Ahora, la verdad es que nosotros no sabemos si vamos a llegar a la vejez, ¿verdad? Digamos los que no estamos todavía en la vejez. Pero cuán importante poder decir que cuando cuando el Señor me llevó, sea en la vejez o no, puedes decir me voy sin deuda. Pero no estoy hablando de deuda económica. Estoy hablando sin deuda con nadie. Arreglé mis asuntos. Si había algo o alguien con quien tenía que resolver algo, lo resolví. Porque Abraham se fue sin deuda. Él no se fue con alguna situación no resuelta. Él no se fue con alguna situación que él podía decir, oye, me agarró la vejez y ya estoy a punto de morir y no le pedí perdón a Sara. Y no le pedí perdón a mi hijo Isaac o a Ismael, mi otro hijo, que lo dejé ir por ahí. Sino que él se fue con los asuntos resueltos. Y cuán importante es poder irse de esa manera. Que uno pueda decir, oye, yo me voy en paz. Tuve una buena vida y llegué a una buena vejez y Dios estuvo conmigo y me ha bendecido. Por eso mi recomendación es, si hay algo todavía no resuelto, que lo hagas cuanto antes, porque nadie sabe cuándo le va a tocar, ¿verdad? Es importante eso. Reflexión. La siguiente. Ningún líder del pacto es indispensable, ninguno. Abraham tampoco.
Abraham fue el hombre del pacto, el hombre a quien Dios llamó, fue el primer patriarca, pero no era indispensable. Él cumplió con el lugar que le tocaba. El plan de Dios de bendecir a las naciones continúa. Muere Abraham, pero ese plan continúa. Es decir, trasciende a Abraham. Los siervos de Dios deben hacer todo lo que puedan para asegurar la continuidad de la obra de Dios. Que podamos asegurarnos de eso. Que podamos asegurarnos de que los que vienen después de nosotros continúen la obra que tal vez algunos de nosotros continuamos o empezamos. La obra de Dios es mucho más grande que cualquier individuo. Mucho más grande. Y eso es lo que creo que nos enseña también el hecho de que Abraham murió. Y yo no sé si tú has pensado en esto, porque también lo que la muerte de Abraham creo que nos indica es que la vida también tiene un final en esta tierra. Y que dice la palabra que es sabio el que entiende que la vida tiene límites. Y que uno puede vivir pensando en que, oye, en algún momento, cuando me toque, el Señor me va a llevar. Es decir, no voy a vivir aquí en la tierra para siempre. Voy a vivir para siempre, pero después de aquí, ¿verdad? Pero mi tiempo aquí en la tierra es limitado. Y una de las cosas que creo que Abraham nos enseña, diciendo que murió en buena vejez, es cómo vivimos nuestra vida, cómo vivimos nuestra día a día. Bien, luego hay otra historia en este mismo capítulo 25 que tiene que ver con el nacimiento de Esaú y Jacob. Porque en la historia anterior vimos cómo Isaac se casa con Rebeca, ¿verdad? Pero luego la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Rebeca, al igual que Sara, era estéril. ¿Ok? Era estéril. Sin embargo, Dios de manera milagrosa hace que ella sea estéril, respondiendo a una oración que hizo Isaac. Y aquí quiero hacer una diferencia entre Isaac y Abraham. Porque cuando Sara, dice la palabra, que cuando era Sarai, era estéril, Abraham no oró para que Sara dejara de ser estéril. Pero en el caso de Isaac, dice la palabra, que él oró, él le pidió al Señor que le diera hijos con Rebeca. Y Dios contestó la oración. Y no solamente contestó dándole un hijo, sino que le dio dos. Le dio mellizos. ¿Cómo le dirían en Costa Rica? Gemelos. Le dio gemelos. Entonces, el nacimiento de Esaú y Jacob tiene muchas implicaciones y muchas enseñanzas. Y fíjense lo que tenemos aquí en esta historia. Dios proveyó a Isaac de hijos de forma sobrenatural, en la lámina siguiente. Rebeca era estéril, como ya les indiqué hace un momento. Isaac oró por su mujer y Dios le respondió. Dice Génesis 25:22, pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, tuvo mellizos, tuvo gemelos, pero dice la palabra que ellos peleaban en el vientre. Ella pensó, se refiere aquí a Rebeca, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Y lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, porque fíjense cómo dice en Nueva Traducción Viviente. Dice en el 22. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. Pero no dice este detalle. Por eso que es importante, y aquí hago un paréntesis. Cuando estamos leyendo la palabra, mi recomendación es que lo leamos en diferentes versiones. ¿Sí? Porque a veces hay algunas versiones que tal vez no están diciendo algo que sí está en la palabra, como aquí, por ejemplo. Si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Esta expresión es una expresión de Rebeca. ¿Para qué seguir viviendo si estoy viendo que está pasando algo en mi vientre? En ese tiempo no había ecografía, ecosonograma, no había nada de eso. Ella lo que solamente veía es que había una convulsión dentro de ella en su vientre. ¿Ok? Algo estaba pasando ahí. Por eso dice, pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Es decir, ella estaba asustada. Ella no sabía qué estaba pasando allá adentro. Oye, mejor quítame la vida, Dios, porque hay algo que está pasando aquí, una lucha intestina
que no logro saber qué pasa, ¿verdad? Y por eso dice que consultó ese caso con el Señor, pero el Señor le contestó diciéndole que lo que estaba sucediendo es que en su vientre habían dos naciones. De esos dos bebés que se estaban formando en el vientre de Rebeca, iban a ser posteriormente Esaú y Jacob. Y de ellos iban a salir dos naciones. Imagínense por un momento, Dios contestándole a la mujer, diciéndole, no, lo que está pasando es que ahí van a salir dos naciones. ¿Ah? Yo pensé que solamente uno tenía hijos, pero naciones. Eso me hace pensar a mí que nosotros no tenemos la menor idea, cuando uno tiene hijos, qué es lo que va a significar que ese hijo nazca. Nosotros no sabemos. No sabemos qué va a trascender. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder a partir de la historia de ese hijo que va a nacer. Si hay algo que la palabra del Señor nos enseña, es la importancia, fíjense, por un lado, de buscar esposa, la importancia también de los hijos. Cada aspecto en la palabra del Señor tiene una importancia capital, una importancia, vamos a decirlo así, trascendente. No hay nada que pasa desapercibido. Dios está diciendo, el nacimiento de un hijo, en este caso, puede tener implicaciones, incluso geográficas, nacionales, culturales. Se pierde de vista. No sabemos qué es lo que puede pasar con ese hijo o esa hija que van a nacer. Pero Dios le revela a Rebeca que lo que se está formando ahí son dos naciones. El mayor serviría al menor, fue la otra indicación. El mayor serviría al menor. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿y por qué? ¿Por qué el mayor iba a servir al menor? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué yo creo? Porque Dios quiso que fuera así. No hay una explicación más allá de eso. Porque esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Esto tiene que ver con el hecho de que porque Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Porque Dios quiso que fuera Jacob y no fuera Esaú. ¿Por qué razón? Porque Dios escogió. Porque Dios es quien decide. Ahora, las razones solamente Dios las sabe. Y así hay muchas situaciones en nuestras vidas. Porque el nacimiento de Esaú y de Jacob, y por qué Dios escogió a Esaú y a Jacob, nos habla de la soberanía de Dios. En todos los acontecimientos de nuestras vidas, Dios es soberano. Ese es como cuando muere un familiar, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué murió? O cuando se va alguien, ¿y por qué se fue? Y a veces uno no sabe, a veces son decisiones personales, pero acuérdense que Dios es quien arma las piezas del ajedrez o las piezas del rompecabezas. Lo que la palabra del Señor nos enseña es que ninguna cosa sucede al azar, sino que todo tiene, ¿qué? Detrás a un Dios soberano. Los israelitas fueron los descendientes de Jacob y los edomitas fueron los descendientes de Esaú y estuvieron en guerra continua. Ahora, nos encontramos con dos personajes, ya estamos en la etapa final del día de hoy. Esaú, el primero en nacer, era el primero, acuérdense que dijo el Señor que el mayor serviría al menor. Esaú era el primero en nacer y eso significaba velludo. Cuando vean la historia que viene posteriormente, la próxima semana, se van a dar cuenta por qué es importante esta palabra velludo. ¿Ok? ¿Por qué le pusieron el nombre velludo? Porque Esaú era velludo. ¿Ok? La mención de que era rojizo, era como una especie de pelirrojo, ¿sí? Pelirrojo, pero velludo, con bastante vello. Y Jacob significa el Señor proteja. También puede significar el que toma por el talón.
¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando ellos estaban peleando en el vientre y cuando ya iban a nacer, dice que Jacob tomó a Esaú por el talón. Y entonces sale Esaú, ¿verdad? Y después sale Jacob, pero como diciéndole, ya desde el vientre, no, tú no vas a ser el primogénito, voy a ser yo. Peleándose ahí, ¿verdad? El que toma por el talón o el suplantador o alguien que causa tropiezo. Algo que nosotros encontramos en la palabra es que los nombres tienen significado. Los nombres no son dados al azar. Y los nombres muchas veces tienen que ver con la persona, tienen que ver con características de la persona. Velludo, pelirrojo, el suplantador, el que toma por el talón, tiene que ver con características de la persona. Por eso que cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, es porque tiene significado. Ahora ya no vas a ser el padre esplendoroso, ahora vas a ser el padre de multitudes. ¿Sí? El nombre tiene implicaciones con la persona. Romanos 9, del 10 al 12, nos dice lo siguiente. ¿Vamos bien? ¿Estamos cansados? ¿No? Ok, vamos a seguir. Dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuera así según sus propósitos. Y luego nos encontramos con otra historia. Ya estos hermanos crecen y resulta que tenían características diferentes. Esaú era, vamos a decir, el tipo de persona atlético, ¿sí? La persona que le gustaba cazar, que le gustaba ir al monte, le gustaba ir al campo, ¿no? La persona que era así atlético, vamos a decirlo así, que le gustaba, si fuera en este tiempo, tal vez el que le gustaba jugar fútbol, ir al gimnasio, el que le gustaba todo lo que era atlético. Pero Jacob, por el contrario, no era así. Jacob era, imagínense, en esa época, y también en esta época, ¿verdad? Pero en esa época sobre todo, el hombre era el que iba al campo, el que iba a cazar, ¿verdad? El que iba a buscar a la presa. Y la mujer era la que se quedaba en casa y se quedaba con los animales, se quedaba como vimos en Rebeca, buscando el agua. Es decir, los roles estaban bien diferenciados en esa época. Jacob, a diferencia de Esaú, él se quedaba en casa. Le gustaba estar con su mamá, con Rebeca, le gustaba estar con ella. Él era más de meditar, era más sagaz, ¿verdad? Y fíjense que la historia aquí nos cuenta de que un día Jacob estaba cocinando un guiso, es decir, sabía cocinar. ¿Okay? Estaba cocinando un plato de lentejas. Y Esaú, como uno de esos días en que salía a cazar, dice la palabra, que estuvo cansado. Y estando cansado, va donde su hermano Jacob y le dice, dame un plato, ese plato. Y entonces su hermano le dice, yo te lo doy si tú me das algo a cambio. ¿Qué cosa? Si me das tu primogenitura. Resulta que Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo. Pero ser primogénito tenía sus implicaciones, tenía privilegios, pero también significaba tener ciertas responsabilidades. Vamos a ver lo que dice sobre derechos de primogenitura. El derecho de primogenitura era un privilegio especial que se le daba al hijo mayor de una familia. ¿Okay? El primogénito heredaba las tierras, posesiones del padre, y quiero resaltar eso, así como su posición como líder espiritual de la familia. Ser primogénito significaba, ahora tú vas a ser el líder de la familia. Tú vas a ser el que va a tener más responsabilidades, pero también tú vas a ser el líder espiritual. Es decir, tener derecho de primogenitura significaba tener derecho a un cargo de índole espiritual. Es como si le dijeran a alguien,
Bueno, tú tienes el derecho, ese derecho de primogenitura va a significar que tú vas a ser el líder de esta iglesia, que tú vas a ser el pastor principal de la iglesia, que tú vas a ser la persona que va a guiar a una comunidad. ¿Sí? Jacob tenía claro la importancia que tenía tener la primogenitura, pero Esaú no tanto. Él era el primogénito, le gustaban los deportes y todo eso, pero cuando su hermano Jacob le dice, ok, yo te doy el plato de lentejas, pero a cambio tú me das tu primogenitura, tu derecho de primogenitura, no, Esaú no lo pensó dos veces y le dijo, está bien, yo te doy ese derecho, pero dame ese plato de lentejas. Es decir, Esaú puso en una balanza su derecho de primogenitura versus satisfacer una necesidad inmediata. Y él se fue por la necesidad inmediata. No sé si a alguno de nosotros nos ha pasado algo así, donde nosotros, por satisfacer una necesidad inmediata, hemos podido echar por la borda muchas cosas que tienen valor e importancia. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Y fíjense que en este caso, Esaú le dio más importancia a satisfacer su necesidad de hambre que su derecho de primogenitura. Y la verdad que hay cosas en nuestras vidas que tienen mucho valor. Piensa por un momento en algo que tiene mucho valor para ti. Y no estoy hablando solo de asuntos materiales. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, mi hijo o mi hija es alguien de mucho valor para mí. Pero también uno puede decir algo que sea intangible, como por ejemplo, para mí es de mucho valor el respeto. El que yo me gane el respeto de la gente. Por ejemplo, vamos a suponer que ese sea un valor. Pero que para ti es importante, tú dices, yo voy a vivir de una manera donde la gente me respete, que me gane el respeto de la gente. Pero resulta que cuando tienes una necesidad inmediata, ¿verdad? Y dices, oye, no me importa el respeto con tal de satisfacer esta necesidad. Algo que tenga mucho valor. Lo que nos enseña aquí este pasaje es que Jacob sí sabía lo que era importante y que tenía mucho valor. Claro, él usó trampa, él usó, digamos, de alguna forma, manipuló a su hermano, lo negoció, sabía cómo hacerlo, cómo negociar con su hermano, lo agarró por el lado débil, sabía que su hermano por ese lado se iba a ir e hizo ese intercambio. Esaú era la persona que no le daba valor a las cosas que son importantes. Pero Jacob fue la persona que le dio valor a lo que es importante, pero fue capaz de cualquier cosa para obtenerlo. Ambos realmente se equivocaron. ¿Ok? Ambos realmente se equivocaron. Después en la historia, más adelante ustedes van a ver las consecuencias que eso tuvo en la vida de Jacob también. Pero en el caso de Esaú, pues también tuvo consecuencias fatales. Y la reflexión que quiero dejar aquí con relación a esto, ya para ir terminando esta parte, Dios determina el destino de nuestros progenitores. Pueden haber naciones entre nosotros. ¿Sí? En el caso de Esaú y de Jacob, nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con esas personas que han de nacer. Dice, Dios en su soberanía conoce qué es lo más conveniente para nosotros, como en el caso de la escogencia de la esposa para Isaac. Y puede actuar en concordancia con nuestra obediencia, en el caso de Abraham. Decidir por lo temporal, como decidió Esaú, o por lo permanente y de valor espiritual, revela lo que hay en nuestros corazones. Es decir, las decisiones que nosotros tomamos revela lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros decidimos por lo temporal, eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero si decidimos por lo permanente, por lo que tiene valor, de eso también habla de lo que hay en nuestro corazón. Es importante que nosotros pongamos siempre en una balanza qué es lo que para nosotros realmente tiene importancia. ¿Y seríamos capaces de perderlo o no seríamos capaces de perderlo?
porque eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Y ya para finalizar, solamente les voy a pedir unos 5 minutos. Capítulo 26 es rápido, porque ya el capítulo 26 realmente cierra con una historia similar a la que vivió Abraham en el caso de Isaac. Dice aquí, en la siguiente dice, Isaac engaña a Abimelec. Parte de la historia de Abraham, nosotros nos encontramos con que Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Abraham había hambruna o había una situación y se va con su esposa, Sarai, donde el rey Abimelec, y le dice a su esposa, dile que soy tu hermano y no que soy tu esposo, porque decía que Sara era muy hermosa, ¿verdad? Y ocurrió una situación ahí, Abimelec se dio cuenta y hay una historia ahí, ¿verdad? El asunto es que Isaac hace algo parecido a Abraham. Por eso yo coloqué en la lámina, la historia se vuelve a repetir. Dice el 26:7, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Parecido a Abraham. Tenía temor de decir ella es mi esposa porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Algo muy similar. Pareciera como que esa historia, tal vez Abraham se la contó a Isaac, ¿verdad? Y cuando ahora ocurrió una situación similar de hambruna y de situación económica también, donde él va a este lugar, él también hace exactamente lo mismo que hizo su papá. Entonces, por eso yo coloco aquí, la historia familiar puede volver a repetirse. Ahora, pero podemos cambiarla y con la ayuda del Señor reescribirla. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que en mi familia las cosas se hayan hecho de una manera que no honran al Señor, no quiere decir de que yo la voy a repetir. En el Señor nosotros podemos reescribir nuestra historia. En el Señor nosotros podemos dejar de hacer lo que normalmente en nuestra familia se hacía y que no agradaba al Señor y comenzar a escribir una nueva historia. Porque aunque en este caso Isaac cayó y digamos Isaac también cometió el mismo error de Abraham, sin embargo más adelante dice que él hizo un pacto con Abimelec. Porque Isaac se hizo algunas cosas diferentes a su papá Abraham. Cuando él supo que su esposa era estéril, no hizo como su papá Abraham, que se quedó así y después cayó con Agar, sino que él oró y pidió para que Dios hiciera el milagro y su esposa tuviera hijos. En este caso, aunque hizo lo mismo que hizo su papá Abraham, sin embargo, él trascendió eso y él continuó y ahora con Abimelec, más bien él le hace un pacto, ¿no? Un pacto de convivencia. Dice en el 26, 28 al 29, podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos, en este caso Abimelec y los que estaban con él. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Es decir, Abimelec y los que estaban con él reconocían que el Señor estaba en Isaac y su familia. E Isaac hace un pacto con Abimelec a partir de eso. Es decir, aquí ya nosotros comenzamos a ver, a diferencia de Abraham, cómo Isaac comienza a trascender las decisiones que tomó su papá. Porque nosotros podemos trascender decisiones familiares. Nosotros podemos hacer cosas diferentes. Tal vez se cometieron muchos errores, pero nosotros podemos cambiar esa historia. ¿Sí? Vamos a orar para terminar esta parte. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que hace que las piezas tengan sentido y se unan entre sí. Gracias, Señor, porque tú haces que las piezas de rompecabezas de nuestras vidas tomen su lugar. Gracias, Señor, porque como sucedió con Isaac, que encontró esposa, tú también estás en los asuntos de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en las decisiones que tomamos, que podamos tomar decisiones de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, de acuerdo a la dirección tuya.
Pedimos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, cada decisión de que tomemos, Señor. Si no estamos casados, ¿con quién nos vamos a casar? Si estamos casados, Señor, ¿cómo vamos a mantener nuestro matrimonio? Si hemos de tener hijos, ¿cómo tú quieres que sean nuestros hijos? Señor, en cada situación, en cada decisión que tomemos, que podamos ser dirigidos por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Abraham, Señor, en la escogencia de la esposa para su hijo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Eliezer, el criado, que fielmente, Señor, cumplió de una manera obediente con lo que se le había ordenado e hizo y cumplió con su papel. Señor, que podamos entender que nuestra vida puede trascender en ti, pero que sobre todas las cosas, Señor, tú eres el Dios que trasciende nuestras vidas. Que podamos, Señor, ver la finitud también de nuestra vida aquí en la tierra, pero que tú eres el Dios eterno, el Dios que nos ama de una manera incalculable, el Dios que nos ama de una manera leal, el Dios que siempre está presente y que quiere extender su mano hacia nosotros. Yo quiero ponerte la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí escuchando, pero también aquellos que posteriormente van a ver esto. Que seas tú, Señor, tratando con sus vidas, que ellos puedan seguir viendo que tú eres el Dios soberano, el Dios que está por encima de todas las cosas, el Dios, Señor, y Señor, que se mueve también para bendecir nuestras vidas, pero que también quiere que nosotros seamos instrumentos de bendición para otros. Que podamos, Señor, cumplir con el papel y la labor que tú nos has encomendado mientras estemos aquí en la tierra, Señor, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso y amoroso y que siempre ha de estar con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.